Vamos a seguir revisando las cartas que Séneca dedicó a su amigo Lucilio, las cartas a Lucilio, escritas por el filósofo romano Séneca. En esta ocasión comentaremos las cartas 21 y 22. La 11ª trata de la sabiduría. Dice: el mayor problema lo tienes contigo mismo. Tú eres el que te creas las dificultades. No sabes bien lo que quieres. Alabas la honestidad, mejor que la practicas. Conoces dónde se halla el bienestar, pero no tienes coraje para llegar hasta él. Séneca en esta carta reprocha a Lucilio su falta de decisión y determinación para cambiar su vida y entregarse a la filosofía. En efecto, él mismo es el problema, pues vacila, sabe muy bien qué hacer, pero no lo hace por temor. Tal como sentenció Ovidio: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Ciertamente muchos conocen lo que está bien, pero pocos tienen el valor, la fuerza y la determinación de seguir ese camino. Muchos saben lo que es bueno, pero pocos lo ponen en práctica. Prosigue: la cosa que te lo impide, ya que tú no la ves, voy a decírtela. Tienes por gran cosa lo que has de dejar. Te detiene el brillo de la vida de la cual tienes que apartarte. Supones que vas a caer en las tinieblas y el fango. Y erras, Lucilio. Pasar de esta vida a aquella es ascender. Lo que más teme uno cuando va a hacer un cambio es que no le guste lo que venga, lo cual quiere decir que al menos le gusta en parte su condición actual. En caso de Lucilio, era un noble romano que vivía cómodamente y estaba muy provisto materialmente, no le faltaba nada. De modo que pasar de esta comodidad y hasta lujo a una vida modesta o incluso pobre, como solía sugerir Séneca, era muy difícil. Dice: es cosa fácil, querido Lucilio, desasirte de las ocupaciones, si menosprecias las ganancias que proporcionan esas ocupaciones. Estas son las dudas que nos retardan y detienen. Pues que abandonaré tan grandes deseos, me retiraré en plena cosecha, sin clientes a mi lado, sin cortejo la litera, sin compañía en el atrio. Evidentemente, la razón principal por la cual uno se resiste o vacila en cambiar de vida suele ser el aspecto material, la ganancia, cada vez mayor, que se puede obtener de los negocios. Esto ata, porque se acostumbra a vivir con muchas cosas, fruto de ese lucro del negocio, y no quiere dejarlas. Advirtió: cualquiera que desee llevar una vida en paz debe evitar tanto como pueda los beneficios de la fortuna, que esconden el peligro y nos atraen con el engaño de que los poseemos, cuando en realidad vamos encadenados a ellos. En efecto, las cosas finalmente terminan encadenando a los que las poseen, que ya no pueden dejarlas, aun sabiendo que no son enteramente buenas, o que algunas incluso son perjudiciales, aún así las desean por el placer que les otorga. Afirma: estas son cosas que los hombres abandonan de mal talante. Aman los frutos de sus miserias, mientras detestan sus miserias. Se quejan de su ambición como de una amante, o sea que si consideras sus verdaderos efectos, no la odian, pero se pelean con ella. Muchos saben lo que les hace daño, o lo que les puede afectar a corto o largo plazo, pero no lo cambian porque al menos temporalmente esas cosas les hacen sentir bien. Por bien me refiero a placer, pues como dijo Aristóteles, la mayoría confunde el bien con el placer, y persiguen el placer como un bien, y huyen del dolor como un mal. Hay que entender que el placer no siempre es un bien, y que el dolor no siempre es un mal. Hay placeres que hacen daño, y hay dolores necesarios, que pueden hacer bien. Entonces, esas personas, como dice Séneca, no odian al vicio o a eso que les afecta en sí, sino solo las consecuencias negativas que trae. Por eso dice, se pelean con ella, pero no la odian. O sea, en realidad la quieren, pese a que les hace daño, que saben que es malo, al menos en parte. Dice: examina a esos que deploran lo que desearon y tratan de huir de cosas sin las cuales no podrían vivir, y verás cómo persisten voluntariamente en aquellas cosas por las cuales se creen oprimidos, y que teniéndolas que soportar, se creen desgraciados. Esto es algo ridículo, pero sucede a menudo entre las personas, que se lamentan de males que ellos mismos se provocan. Y la razón es que, seducidos por el placer y la diversión que obtienen mediante esas cosas, se resisten a dejarlas, ya que si lo hacen sus vidas perderían cierto gusto o sabor al que están acostumbrados, lo cual pasa porque están llenos de ambiciones y deseos, tienen muchas expectativas y no logran estar satisfechos. Epicuro escribió una carta a Idomeneo que decía: si pretendes enriquecer a Pitocles, no precisa aumentarle el dinero, sino aminorar sus apetencias. Séneca comenta esta frase diciendo: no pienses que la frase se refiera únicamente a las riquezas, a cualquier otra cosa que la aplicares tendrá la misma fuerza.
Si quieres que Pitocles se deleite perpetuamente, no le has de acrecentar los placeres, sino disminuir en él los apetitos. Si quieres que Pitocles envejezca y alcance una vida plena, no debes aumentarle los años, sino disminuirle los deseos. Esta máxima es muy antigua y viene desde Platón y Sócrates, incluso antes desde los orientales, de que si disminuyes los deseos, tendrás más, estarás más tranquilo y hallarás felicidad. Esto es comprensible porque todo se deja en poder de uno mismo. Uno puede dominarse y vencerse a sí mismo, y contentarse con lo necesario que la naturaleza le ha dado, en el plano material, y en el aspecto espiritual, con lo que uno tiene en sí mismo, en su interior. Séneca habla de la diferencia entre la vida cómoda y ostentosa que lleva Lucilio y la vida sencilla y modesta a la que ha de aspirar. Aquella es como el resplandor, y esta es como la luz. La diferencia que media entre el resplandor y la luz, toda vez que ésta tiene una causa definida y propia, y aquel brilla por causa ajena, es la que se da entre esta vida y aquella otra. Aquella queda inundada por un fulgor que procede del exterior. Cualquiera que se interponga proyectará enseguida sobre ella una densa sombra. La otra brilla con luz propia. Tus propios estudios son los que te harán noble y glorioso. Es decir, la vida cómoda depende totalmente del exterior, del juicio de los demás, de la aprobación de la sociedad. Incluso para tener un gran negocio se requiere muchos clientes. Así, cuando todo el exterior se pone a tu favor, puedes resplandecer como una estrella. Pero basta que algo salga mal, que te juzguen mal, o que la sociedad te quite su admiración. Eso sería como una sombra, para que te apagues y pierdas todo el brillo, y por ende sufras. En cambio, la vida sencilla se basa en el interior. En cuanto a lo material, solo aspira a lo necesario, que no es mucho, y no necesita dedicarse mucho tiempo al dinero, ya que esa no es su ambición. Más bien, interiormente es donde ha de estar su pretensión, que si le dedica tiempo podrá ser realmente rico por dentro. Digamos que una vida, la vida holgada, es como si todos te iluminaran con sus focos, te enfocaran en el escenario. Pero cuando te quitaren el foco, dejarás de brillar, dependiendo totalmente de lo de fuera, de los demás. La otra vida, en cambio, brilla desde dentro, con lo que uno tiene en sí mismo. Luego, en la carta 22ª, donde recomienda abandonar los negocios, dice: Así anda todo, Lucilio. Son pocos los que han sido apresados por la servidumbre, y muchos los que se agarran de ella. En efecto, la mayoría no han sido obligados a ser sirvientes, esclavos de las cosas, sino que se entregan a ellas por propia voluntad, porque se dejan llevar por sus apetitos, cuando está en poder de ellos rechazarlos. Por eso en otra versión dice que existen más esclavos voluntarios que forzosos, porque muchos simplemente se dejan arrastrar a causa de su debilidad espiritual. Prosigue. Pero si estás dispuesto a dejarla, si experimentas un sincero amor a la libertad, y tan solo pides consejo para que no te suceda estar en continua angustia por lo que hagas, ¿por qué no había de aprobártelo toda la escuela de los estoicos? Todos los Zenones y los Crísipos te aconsejarían cosas llenas de virtud y templanza. Zenón y Crísipo son los máximos exponentes de la escuela estoica antigua. Zenón es el fundador del estoicismo, y Crísipo es el más célebre de esa escuela. Continúa. Pero si tus vacilaciones son porque estás mirando cuánto llevarás contigo y con cuánto dinero te asegurarás el ocio, nunca encontrarás la salida. Nadie puede nadar cargado de paquetes. Es evidente que nadie puede nadar cargado de cosas exteriores, cosas que estén fuera de sí mismo, si no se ahoga. Es lo que le sucede al que cree que lo más importante es el dinero, las cosas, a las cuales permanece encadenado, y no las puede soltar. Mejor dicho, no las quiere soltar. Y lo que busca con la filosofía es más bien no dejarlas, o incluso justificarlas, lo cual es errado, pues como sentenció Agustín, el sumo bien del hombre no es tener todas las cosas buenas fuera de sí mismo. Epicuro sentenció: todo el mundo sale de la vida como si acabase de entrar en ella. Nadie sale de la vida diferente de como había entrado en ella. Esta frase es cuestionada por Séneca, quien dice: es falso, morimos peores de lo que nacemos, y ello es culpa nuestra, no de la naturaleza. Ella debería quejarse de nosotros, diciéndonos: ¿qué es esto? Yo los engendré sin ambiciones, sin temores, sin supersticiones, sin perfidia, sin ninguno de los demás venenos. Salgan tal como entraron. En efecto, la naturaleza no creó al hombre con esos vicios, ambiciones, prejuicios, apetitos, que luego llega a poseer, o mejor dicho, ser poseído por ellos. A lo único a lo que obligó la naturaleza es a comer lo necesario para vivir, que no es mucho, no a acumular. Eso es pura corrupción antinatural, que suele suceder en la llamada civilización, no en la naturaleza.
Entonces, uno no tiene por qué preocuparse de esas cosas materiales, porque no podrá llevárselas. En todo caso, puesto que el alma no morirá, solo valdrá lo que uno acumule por dentro, aquello que no es material y que se puede elevar a las alturas, donde reside lo divino. Así pues, Séneca concluye que puede decirse que quien muere tan seguro como nace ha alcanzado la sabiduría, pero ahora cuando se acerca el peligro, nos echamos a temblar, nos falta el ánimo, nos caen lágrimas inútiles. Y la causa es que, vacíos de todo bien, sentimos el mal propio de la vida. Es comprensible, pues, que quien está vacío por dentro, o cuenta con muy poco en su interior, será vencido por la presión exterior, y esclavizado por las cosas materiales, sufriendo, tarde o temprano, a causa de esas cosas. Esto es el mal propio de la vida. Por otra parte, ha alcanzado la sabiduría, dice, quien muere tal como ha nacido naturalmente, es decir, sin vicios, sin ambiciones, sin temores, sin preocupaciones. Quien muere con la seguridad con la que ha nacido, o sea que se siente seguro, ha logrado al menos no degenerar, o sea no morir peor de lo que nació.